3. Otras consideraciones sobre el jardín infantil. La infancia de Tolstói. Quizás no exista ningún campo conocido de investigación en el que se haya realizado tan poco trabajo disponible al público como ocurre con el campo investigativo que abarca a los niños. Y aunque el terreno de estudio está ante nuestros propios ojos, quien quiera mapearlo debe marcar como inexploradas vastas extensiones de él. Hay personas reflexivas que comienzan a sospechar que los errores que cometemos por causa de esta ignorancia son deplorables y dañinos. Por ejemplo, ¿acaso no se basan todos nuestros esquemas educativos en la presunción de que la mente infantil, el hombre pensante y emotivo que es en sí mismo, comienza muy pequeño y crece junto con el cuerpo? Pero no sabemos esto con certeza. Los niños no se revelan a sí mismos en forma general, a pesar de sus modos encantadores y honestas confidencias. Pero si por casualidad un niño se revela a uno de nosotros, nos sorprendemos al descubrir que el niño tiene, definitivamente, la inteligencia más aguda, los pensamientos más sabios y el alma más grande. Cuando el genio personal puede levantar el velo y mostrarnos al niño, nos entrega un servicio que, en nuestro estado de reflexión actual, a duras penas podemos estimar, y cuando ya sea el genio o la simplicidad o ambos nos hayan proporcionado suficientes estudios de este tipo sobre los cuales poder generalizar, reconsideraremos sin duda el tema a cabalidad y estaremos abatidos por haber desestimado de tal forma a los niños en nombre de la educación. El conde Tolstói nos da en infancia, adolescencia, juventud, un inconfundible retrato de los niños, una semblanza en la que una madre puede ver a su niño y reconocer lo que se le parece y cuánto se le parece, como lo expresa la obra también, como nuestra propia querida madre escribe el pequeño en los versos que inventa para el cumpleaños de su abuela y luego, cuando llega el momento de leerlos, ¡ah! ¡Qué humillación sufre su alma! ¿Y cuán seguro está de que su padre y su abuela descubrirán su hipocresía? Y se dice, ¿por qué escribí esto? Ella, su madre, no está aquí y no era necesario mencionarla. Es verdad que amo a la abuela, la reverencio, pero eso no la convierte en la misma persona. ¿Por qué lo escribí? ¿Por qué mentí? Esto es lo que hay en los niños. Lo reconocemos cuando lo leemos y recordamos los borrosos días infantiles en los que también nosotros teníamos un órgano de la verdad tan exquisitamente delicado, y el recuerdo de ello debiera avivar nuestra reverencia por la tierna conciencia de los niños. La historia de un niño. A propósito de este tema, me gustaría mencionar otro libro que contiene la revelación que un niño hace de sí mismo, quien, fuera del oscuro abismo del tiempo, nos dio su testimonio. Es el tipo de estudio de un niño que es realmente precioso, porque solo se recibe al remontarnos a nuestra propia infancia, vivificándola, reproduciéndola, gracias a la mera fuerza del poder imaginativo. He aquí la única absoluta manera de llegar a simpatizar con un niño, porque los niños, con todas sus honestas confidencias y su facilidad de conversar, son personitas bastante inescrutables, que nunca le cuentan a nadie el tipo de cosas que leemos en esta historia, cosas que no es necesario decir a otros niños porque ellos las saben. Y en cuanto a contarles a los adultos, los niños están completamente convencidos de que ningún adulto podría comprender, ni siquiera su madre. Quizás lo comprenda Otto. Así que el perro recibirá confidencias al oído que la madre se esfuerza en vano por conocer. En su esfera oculta de alegría o aflicción, moran y viven separados nuestros espíritus anacoretas. Nuestros ojos miran todo en penumbra o resplandor, en matices propios, recientemente tomados del corazón. Así ocurre especialmente más con los niños que con nosotros mismos. Es una ley natural contra la cual no vale la pena luchar en absoluto, siendo la facultad de recuperar nuestra propia infancia el único medio de verdadera y profunda relación con un niño.
una facultad que solemos ignorar como si no fuera de vital importancia. Esto mismo es lo que la señorita Margaret Deland nos ayuda a hacer. Reconocemos a nuestro antiguo yo en Ellen, con solo una diferencia. Nuestros propios impulsos de hace tanto tiempo eran iguales de irracionales, inconsecuentes, amorosos y heroicos, y generalmente tediosos para el mundo de los adultos que hoy, en retrospectiva, observamos con ternura, pero rara vez con satisfacción. Por ello, si después de leer The Story of a Child o La historia de un niño en español, nos levantamos un poco más humildes, un poco más reservados, dispuestos a creer más de lo que vemos, pues no nos hará ningún daño y será de bendición y ayuda para los niños. Diferimos solo en una cosa con la autora. La señorita Deland piensa que puede ser moralmente correcto para los mayores entender mejor a los niños, pero ella piensa que, en cuanto a los niños, pues que la mayoría de nosotros crecemos maravillosamente bien a pesar de dificultades así y otras. En cierto sentido, eso es verdad. Pero en otro sentido, una de las cosas más tristes de la vida es ver a un niño con espléndido potencial llegar a un estado de madurez ordinario e insulso, del tipo que no afecta al mundo ni para mejor ni para peor. Tanto la infancia de Tolstoy como de la pequeña heroína de la señorita Deland parecen diferir totalmente de lo esperado en el kindergarten. Pero, de hecho, ambas revelaciones sobre el ser de los niños confirman nuestro argumento. Hemos escuchado que, ayer, sin más, en la Universidad de Edimburgo la figura más grande de la facultad era Sir James Simpson, el descubridor del cloroformo. Pero el otro día, el bibliotecario de la universidad le pidió a su sucesor y sobrino, el profesor Simpson, que fuera a la biblioteca y escogiera los libros sobre su trabajo que ya no fueran necesarios, a lo que respondió: tome todos los libros de texto que tengan más de 10 años y póngalos en la bodega. En la medida que la educación es una ciencia, lo que era verdad hace 10 años, o aún más, hace 100 años, ya no es la verdad integral de hoy. Pensamientos más altos que sus pensamientos recibieron aquellos grandes videntes. Y en proporción con la urgencia con que nos presionan nuestras iniciativas educativas, así también será el brío con que apreciamos aquellas verdades y la vivacidad con que las usemos, que nos han regalado los grandes pioneros, Froebel y los demás, gracias a nada menos que su capacidad de visión a futuro. Pero ay de los antojos de la naturaleza humana perezosa. No podemos tornar la vista hacia un papa educativo, sino que tenemos que pensar nosotros mismos, además de resolver todo aquello que corresponde a la crianza perfecta de nuestros hijos. Nuestra deuda con Froebel. Reverenciamos a Froebel. Muchos de sus grandes pensamientos compartimos, pero no podemos decir que los tomamos prestados de él porque algunos de ellos, como las relaciones del niño con el universo, son tan antiguos como Platón. Otros pertenecen a la práctica y la experiencia universales, lo cual demuestra su exactitud psicológica. Froebel reunió difusos pensamientos y prácticas dentro de un sistema, pero hizo algo aún mayor al erigir un altar hacia el entusiasmo por la infancia, cuya llama nunca se ha apagado. La verdadera maestra del kindergarten es la artista de los maestros. La inspiración por su trabajo llena todo su ser, y probablemente la mayoría de los maestros sinceros han captado de ella algo de su fervor, cierto sentido de la belleza de la infancia y del fascinante deleite del trabajo verdaderamente educativo. Requisitos de una persona. No obstante, debo introducir aquí una advertencia. Lo primero a lo que debemos prestar atención es a preservar la individualidad de los niños, dejar libre su personalidad. Sabemos que las personas no crecen en un jardín, y mucho menos en un invernadero. Estar en condiciones adaptadas en demasía a sus necesidades otorga dudosos beneficios a una persona. Pero el sol y la sombra, la poda y el tutelaje proporcionados con exactitud son buenos para una planta cuyo uso está supeditado, por así decirlo, a las necesidades y deseos de su dueño. Pero tanto la persona que posee otros usos en el mundo, como la madre o maestra que se considera a ella misma como la jardinera, maestra del jardín infantil, y al niño como una planta,
solo se salvarán de cometer errores graves gracias a la fuerza de la naturaleza humana presente en ella misma y en el niño. La naturaleza como educadora. La idea de suplementar, añadirle algo para hacerla íntegra o perfecta, a la naturaleza desde la cuna es peligrosa. Ella nos pide aportar un poco de guía, un poco de refrenamiento, mucha observación reverente, pero aparte de eso, los padres sabios deben dejar a sus hijos tanto como sea posible en manos de la naturaleza y un poder superior a la naturaleza misma. Peligro de subvalorar la inteligencia infantil. Aquellos de nosotros que hemos visto a un pilluelo de 7 años dando volteretas a todo lo largo de una calle, o a un grupo de niñas bailando al son de un órgano, o a niños y niñas en el escalón de una puerta alimentando a sus bebés, o a una niña pequeña cuya madre la ha enviado a hacer 4 compras con una cantidad definida de dinero y volver con el cambio, no podemos creer que el desarrollo físico, mental y moral espera, por así decirlo, la enseñanza del jardín de infancia. De hecho, me inclino a cuestionar si en aras de llevar a cabo un sistema, la encantadora maestra del kindergarten no corre a veces el peligro de subestimar en gran medida la inteligencia de sus niños. Conozco a una persona de 3 años a quien una visita encontró sola en el salón. Era primavera, y la persona visitante pensó en divertirse hablando sobre los bonitos corderos. Pero un par de grandes ojos azules se fijaron en el visitante y una persona solemne expresó un comentario solemne. ¿Cierto que es un horror ver cómo matan un cerdo? Esperamos que nunca haya visto ni oído hablar de la matanza de un cerdo. Pero su protesta contra las oncerías fue tan eficaz como lo expresaría una mujer de sociedad. Boers y Kopjes, rusos y japoneses, la guerra Boer, la isla del tesoro, Robinson Crusoe y su hombre Viernes, la batalla de las Termópilas, Ulises y los pretendientes. Tales son las cosas a las que los niños juegan juntos todo un mes. Incluso los pequeñines de 3 y 4 años mantienen un valiente comportamiento con sus hermanos y hermanas. Si los pequeños tuvieran la costumbre de decir cómo se sienten, quizás sabríamos que están bastante aburridos de los lindos juegos en los que retosan como corderos, aletean y giran los dedos cual mariposas. A todos nos gusta que se nos complazca. El lector dice, pero en el kindergarten, los niños hacen todo eso de una forma tan placentera y feliz. La naturaleza humana es muy curiosa, considerando que a todos nos gusta que nos manejen personas que se toman la molestia de hacer uso de lo que nos complace. Incluso a un perro se le puede volver sentimental hasta niveles inauditos. Y si los mayores tenemos nuestras debilidades de este tipo, no es de extrañar que a los niños se les pueda persuadir a que hagan cualquier cosa por personas que los tratan siempre en forma placentera. Es cierto que W.B., la niña que todo el mundo ha aprendido a amar, del libro The Invisible Playmate, cantaba sus canciones de jardín de infancia con las manitas ondeando en El aire tan azul. Pero lo hacía para deleitar e ilusionar a los mayores cuando llegaba la hora de dormir, porque el resto de tiempo, W.B. pensaba en cosas mucho más importantes. Los profesores median demasiado. Quizás todavía existan jardines de infancia donde hay mucha sosería en canciones y cuentos, donde la maestra tiene la idea de que cumplir su función al máximo consiste en crear ella misma poesías para los niños y componer melodías para cantar y hacer dibujos para ser admirados. Puede que los niños hagan eco de la queja de Wordsworth sobre el mundo y digan, la maestra está demasiado con nosotros, no hay un momento en que no esté, todo está dirigido, esperado, sugerido. Ninguna otra persona, ya sea de un libro, de una imagen o de una canción, no, ni siquiera la misma naturaleza, puede llegar a los niños sin la mediación del maestro. No hay espacio para la espontaneidad o la iniciativa personal de parte de los niños. Peligro del magnetismo personal. A la mayoría de nosotros nos engañan nuestras virtudes y, en ese sentido, todo el celo y el entusiasmo de la maestra del kindergarten es quizá también su piedra de tropiezo. Pero los niños son tan felices y se portan tan bien, precisamente,
El lugar en casa donde están los niños no es de ninguna manera un escenario de paz, pero me atrevo a pensar que es un mejor lugar para crecer. Me alegra ver que un eminente frobeliano protesta contra el elemento del magnetismo personal en el maestro, pero hay, o ha habido, mucho de este elemento en el niño exitoso que asiste al kindergarten, y todos sabemos cómo se pierde el vigor y la individualidad al someterse a este tipo de influencia. Incluso aparte de este elemento del encanto personal, dudo que sea bueno para los niños aquella propiedad de la vida en el kindergarten que radica en la adaptación de la persona. La falsa analogía del kindergarten. El mundo sufrió la mañana en que el feliz nombre de kindergarten se le ocurrió al más grande de los padres de la educación. Sin duda que en el contexto de su intención original de significar una vida de jardín al aire libre para los niños era una palabra simple y adecuada, pero las falsas analogías han entorpecido o dado fin a más de un sistema filosófico y en este caso, el niño se convirtió en una planta en un bien ordenado jardín. Tal analogía apeló a la científica y ordenada mente alemana, la cual no aprueba mucho de ningún tipo de movimiento espontáneo e irregular. El cultivo personal, el debido estímulo, la dulzura y la luz se convirtieron en los rasgos principales de un gran código educativo. Desde el cobertizo donde se siembra la semilla en macetas hasta el marco del jardín y de allí al macizo que forman las flores agrupadas, la plantita obtiene en debida proporción lo que es bueno para ella, crece de manera apropiada en las filas ordenadas y a su tiempo florece. Ahora bien, es peligroso y engañoso usar una analogía para representar a una persona, porque en la naturaleza no hay nada en común con una persona. El hecho de que la analogía de la planta en un jardín sea tan encantadora la hace aún más falaz. Por ejemplo, la manifestación del propósito de una planta es algo maravilloso y deleitable, pero una manifestación de este tipo en una persona es algo simplemente normal. El resultado de todo pensamiento está necesariamente moldeado por tal pensamiento, y que un jardín cultivado sea el plan fundamental de nuestro pensamiento educativo o implica nada en absoluto, y suponer tal cosa sería insultar al maestro, o implica una interferencia indebida en el desarrollo espontáneo de un ser humano. Los juegos maternos son demasiado agotadores para un niño. Empezaremos por los juegos maternos, una dulce idea creada con mucho cariño. Pero consideremos lo siguiente. El bebé está consciente de una manera exquisita de todos los estados de ánimo de su madre. Su carita se nubla de pena o se ilumina de alegría en respuesta a la expresión de ella. Cuando ambos están solos, juegan de una manera poco común. Él salta y tira, ríe y hace sonidos llenos de felicidad. Gatea, patea y tararea de alegría. Y entre todo el juego, se le enseña lo que no puede hacer. Las manos y los pies, las piernas y los brazos, los dedos de las manos y de los pies están en continuo movimiento cuando está despierto. La boca, los ojos y los oídos muestran una curiosidad llena de entusiasmo. Todo es juego sin intención. Y la madre juega con el bebé igual de contenta que él. La naturaleza se sienta por ahí y se encarga de que todo el juego sea realmente trabajo. Durante los primeros 2 años de vida se está produciendo todo tipo de desarrollo a un ritmo mayor que en cualquier otro periodo similar de la vida posterior. Lo suficiente, y no en demasía, eso sí, ya que el bebé duerme por muchas horas. Entonces entra el educador y ofrece un poco más. Los nuevos juegos son tan bonitos y atrayentes que ese bebé bien podría jugar con ellos en vez de jugar con sus propios saltos y palmaditas torpes y sin sentido. Pero se le está imponiendo al niño un esfuerzo real en adición al trabajo de 2 años más pesado que conocerá en su vida. La afinidad que siente por su madre es tan aguda que percibe algo extenuante en el nuevo juego. A pesar de todas las sonrisas y las lindas palabras, él responde con un esfuerzo mayor, un esfuerzo grande en proporción con cuán pequeño es él. Se ha puesto demasiada carga sobre sus centros nerviosos y su capacidad cerebral. Se le ha robado algo de la alegría de vivir, y aunque su respuesta de bebé frente a la educación directa es muy encantadora, posee menos poder latente para las futuras peticiones de la vida. La compañía de los pares es demasiado estimulante para un niño.
Sigamos a este pequeñín hasta el kindergarten, donde tiene el estímulo de compañeritos de su edad. No hay duda de que es algo estimulante. Para nosotros, ninguna otra socialización es tan estimulante como es aquella con varias personas de nuestra edad y estatus. He ahí la gran alegría de la vida universitaria. Una alegría saludable para todos los jóvenes por un tiempo limitado. Pero las personas de 20 años tienen, o deberían tener, algún dominio sobre sus centros de control inhibitorio, la capacidad para inhibir o controlar las respuestas impulsivas. No deberían permitir que la energía nerviosa causada por demasiado estímulo social se disipe. Sin embargo, incluso las personas de 20 años no siempre están en capacidad de autodominarse en circunstancias exultantes. Entonces, ¿qué se puede esperar de personas de 2, 3, 4, 5 años? El hecho de que la personita parezca impasible no es garantía de que no existe una excitación interna. El choque y la vivacidad con que nos encontramos con nuestros iguales de vez en cuando reavivan nuestra salud. Pero para la vida cotidiana, relacionarnos en forma mixta con personas mayores, jóvenes y pares, como se da en una familia, aporta además el mayor reposo y el mayor espacio para el desarrollo individual. Todos nos hemos quedado sorprendidos por el buen sentido, la razonabilidad, la gracia y el ingenio que muestra un niño en su propia casa en comparación con el mismo niño en la vida escolar. El peligro de suplantar a la naturaleza. El peligro acecha en el kindergarten en igual proporción a la integridad y la belleza de su organización. Es posible suplementar la naturaleza con tanta habilidad que corremos el riesgo de suplantarla, privándola del espacio y el tiempo para que haga su propio trabajo a su manera. Ve a ver qué está haciendo Tommy y dile que no lo haga. No es una sana doctrina. Tommy debería tener la libertad de hacer lo que quiera con sus miembros y su mente durante todas las horas del día en que no está bien sentado durante las comidas. Debería correr y saltar, brincar y caer, tirarse de cara al suelo mirando un gusano o de espaldas mirando las abejas en un tilo. La naturaleza lo cuidará y le impulsará para que quiera saber muchas cosas. Y alguien debe decirle lo que él quiera saber, y debiera hacer muchas cosas. Y alguien debería estar cerca solo para ponerlo en el camino de lo que busca, y debiera ser de todo, tanto travieso como bueno. Y alguien debería decirle en qué dirección ir. Importancia de la iniciativa personal. Aquí llegamos al verdadero meollo del problema del kindergarten. La ocupada madre dice que no le alcanza el tiempo para ser tal persona, así que el niño hará lo que quiera y adquirirá malos hábitos. Pero no debemos convertir al hábito en un fetiche. La educación es vida, tanto como es una disciplina. La salud, la fuerza y la agilidad, los ojos brillantes y el movimiento alerta provienen de una vida libre, al aire libre, de ser posible. Y en cuanto a los hábitos, no hay ningún otro hábito ni capacidad tan útil para el hombre o la mujer como la iniciativa personal. El ingenio que permite a los niños de una familia inventar sus propios juegos y ocupaciones a lo largo de un día de verano vale más en la vida adulta que una gran cantidad de conocimiento sobre cubos y hexágonos. Y esto no se debe a una intervención continua de parte de la madre, sino de mucha inactividad de índole magistral. Padres y maestros deben sembrar oportunidades. El error educativo de nuestros días es que creemos demasiado en los mediadores. Por el contrario, la naturaleza es mediadora de sí misma. Ella sola se propone buscar trabajo para los ojos y los oídos, el gusto y el tacto. Ella aportará al cerebro los problemas y al corazón los sentimientos, y el rol de la madre o la maestra en los primeros años. De hecho, durante toda la vida, es sembrar oportunidades y luego quedarse en un segundo plano, lista para dar una mano de guía o de restricción solo cuando sea muy necesario. Las madres eluden su trabajo y lo ponen, como dirían ellas, en mejores manos que las suyas, porque no reconocen que lo más importante que se les pide es la sabiduría de dejarlo ser, ya que toda madre tiene en la naturaleza una más que suficiente sirvienta, que ordena el debido trabajo y el debido descanso de la mente, los músculos y los sentidos. En cierto modo, los hijos de los pobres tienen mejores oportunidades que los de los ricos.
Los niños pobres obtienen su educación a partir de las costumbres del hogar, pero mucho se puede enseñar en una guardería ordenada sabiamente, y tanto las personas como las posesiones que la ocupan deberían, como he dicho, permitir mucho entrenamiento al tipo del kindergarten a la pequeña familia en el hogar. A los 6 o 7 años se debe comenzar lecciones definidas, que no es necesario diluir ni servir con mermelada para las agudas inteligencias que llegarán a influenciar de tal forma. Niños solos. Pero, ¿qué pasa con los niños únicos o el niño demasiado mayor para jugar con su hermanito? Seguramente el kindergarten es una gran bendición para ellos. Quizás lo sea, pero mejor sería tener un niño vecino por compañero, con quien juegue de manera frecuente, o una joven niñera vivaz. Un niño terminará por enseñarse a sí mismo a pintar, pegar, cortar papel, tejer a palillo, tejer a telar, martillar y aserrar, hacer cosas encantadoras con barro y arena, construir castillos con sus ladrillos y hasta se enseñará a sí mismo a leer, escribir y sumar, además de adquirir un sinfín de conocimientos y conceptos sobre el mundo en que vive, para cuando tenga 6 o 7 años. Lo que yo sostengo es que él hará estas cosas porque él lo elige, siempre que el estándar de perfección se mantenga frente a él cuando haga sus pequeñas obras. Al niño se le debe permitir que ordene cierta parte de su vida. Los detalles de la vida familiar le darán el reposo de una vida ordenada, pero en cuanto a lo demás, debería tener más tiempo para el crecimiento libre del que es posible realizar en la más encantadora escuela. El hecho de que las lecciones parezcan un juego no es un factor de alabanza. Los niños solo quieren la libertad del juego y el sentido de ordenar por sí mismos que se da en el juego. La mayoría de nosotros no tiene oportunidades suficientes para ordenar nuestra propia vida, por lo que es bueno aprovechar los años en que se les puede dar a los niños esta gozosa experiencia. Helen Keller. Creo que lo que he dicho sobre el desarrollo natural en oposición a todo sistema organizado con demasiado cuidado está respaldado por una contribución reciente, de un valor único, a la ciencia de la educación. Me refiero a la autobiografía de Helen Keller. Cuando tenía 19 meses, Helen sufrió una grave enfermedad que le provocó perder la vista y el oído y, en consecuencia, el habla. Nunca recuperó los sentidos perdidos y así se encontró, como diríamos, un alma sellada de manera casi irrevocable, a la cual no se podía alcanzar sino a través del solo sentido del tacto. Sin embargo, el libro que escribió esta dama, escrito con sus propias manos sin ayuda, utilizó una máquina de escribir y sin apenas revisión, debe catalogarse como un clásico por la pureza y riqueza del estilo, independientemente del interés vital que reviste el tema que aborda. ¿Cómo se logró tal milagro? La propia Helen dice de su infancia que, salvo unas pocas sensaciones, invariablemente estuvo rodeada por las sombras de la prisión. Pero las rosas siempre estaban allí, y ella tenía el sentido del olfato, y había amor, aunque ella no amaba entonces. Cuando tenía 7 años, la señorita Sullivan vino a ella. Ella misma había sido no vidente por varios años y había estado en Perkins Institute, fundado por el Dr. Howe, quien también dio libertad a la inteligencia de Laura Brickman. Pero la señorita Sullivan no era un mero producto de alguna institución, sino una persona de elevada cordura y condición moral que confiaba en su iniciativa personal y consciente desde el principio de que su trabajo era dar libertad a la personalidad de su pequeña alumna y de ningún modo superponer la suya. Así salí de Egipto, dice la señorita Keller sobre la llegada de su maestra, y la voz que escuchó del Sinaí dijo: «El conocimiento es amor, luz y visión». Y luego prosigue la asombrosa y fascinante epopeya que cuenta cómo ocurrió todo, cómo la palabra agua fue la llave que abrió las puertas de la mente de la niña y la palabra amor abrió aquellas del cerrado corazón. A partir de entonces, muchas palabras nuevas llegaron cada día trayendo consigo una multitud de ideas. Y no es exagerado decir que esta niña encarcelada y desolada entró en posesión de una herencia de pensamiento y conocimiento, de alegría y de visión tan enorme
que pocos de nosotros que podemos ver y oír alcanzamos. El instrumento utilizado en esta gran liberación no fue más que el conocido alfabeto manual, seguido en el transcurso del tiempo por libros en relieve y braille. Opinión de la señorita Sullivan sobre los sistemas educativos. Al igual que todos los grandes descubrimientos, este descubrimiento de un alma estuvo marcado en todos sus pasos por la simplicidad. La señorita Sullivan sentía poco amor por los psicólogos y todas sus costumbres. Decidió no realizar experimentos y no iba a permitir que se tratara a su alumna como un fenómeno, sino como una persona. «No», dijo ella, «no quiero más materiales de kindergarten. Estoy empezando a sospechar de todos los sistemas de educación complicados y especiales. Me parece que están construidos sobre la suposición de que cada niño sufre una especie de trastorno mental y que hay que enseñarle a pensar, mientras que, si se deja al niño solo, pensará más y mejor, aunque lo muestre menos. Déjelo ir y venir libremente, que toque cosas reales y que combine sus sensaciones por sí mismo, en lugar de sentarse al interior en una pequeña mesa redonda, mientras que una maestra de voz dulce sugiere que construya un muro de piedra con sus bloques de madera, o haga un arco iris con tiras de papel de colores, o que plante árboles de paja en macetas hechas de cuentas. Una enseñanza así llena la mente de asociaciones artificiales que deben eliminarse antes de que el niño pueda desarrollar ideas independientes a partir de experiencias reales. Es algo magnífico tener un estudio de la educación, por así decirlo, de nuevo, en el que vemos el triunfo de la mente, no solo sobre los obstáculos naturales en apariencia insuperables, sino sobre el cerrado muro de la educación sistematizada, que es un obstáculo más insuperable para cualquier pobre niño de lo que sus graves carencias fueron para Helen Keller. El kindergarten en los Estados Unidos. Este asunto del jardín de infancia en tanto lugar adecuado para la educación de los niños pequeños es tan importante que quisiera recomendar a los padres y maestros que revisen este tema en los informes especiales publicados por la Junta de Educación. Debemos ir a los Estados Unidos para presenciar la apoteosis de una teoría educativa. Digo teoría en vez de práctica porque la mente estadounidense como la francesa me parece en extremo lógica e impulsiva en abundancia. Llega una teoría, se le da muchísima atención y se pone en práctica con todas las conformidades de rigor a una escala magnífica para que haga lo que debe hacer a favor de la educación de un gran pueblo. En otras palabras, la ciencia educativa en Estados Unidos parece ser deductiva en lugar de inductiva. Las teorías se traducen en experimentos con un celo y una generosidad verdaderamente imponentes. Por el contrario, para llegar a una teoría inductiva de la educación, se debe hacerlo a través de experimentos largos, lentos, variados y laboriosos que revelan, de poco en poco, la verdad universal. Los estadounidenses han elegido quizás el camino más fácil, y al final, ellos también experimentan su teoría. El sistema del kindergarten ilustra lo que quiero decir, porque a pesar de su nombre alemán, el jardín de infancia no es un producto común en la patria alemana, pero es en Estados Unidos donde las ideas de Froebel han recibido su mayor desarrollo, donde el kindergarten se ha convertido en una religión y la gran maestra en un profeta. A pesar de ello, el impulso se acabó y ahora está en proceso de debilitarse. El señor Thistleton Mark sobre el kindergarten. Según el señor Thistleton Mark, cuyo hábil ensayo sobre la educación moral en las escuelas estadounidenses ofrece material para una reflexión muy provechosa, incluso un froebeliano estacionario se ve impulsado a tener algo mejor de que sostenerse que el ipse dixit, del latín, y significa, ya lo dijo él mismo, del gran reformador. La palabra kindergarten ya no es un nombre propio que significa siempre y en todas partes la cosa sola, única, original e idéntica. Es un nombre común y como tal tiene asegurado un lugar más permanente en el habla estadounidense. Es decir, el pensamiento educativo en Estados Unidos tiende hacia la concepción amplia y natural expresada en la frase «la educación es vida». Pero yo desearía que los educadores renunciaran al nombre kindergarten.
No puedo evitar pensar que para las mentes concienzudas es un esfuerzo hacer que la doctrina y la práctica froebelianas abarquen las concepciones más amplias y vivas que existen hoy en el exterior. Incluso la práctica reestructurada del jardín de infancia se ve obligada a sufrir la memoria y el hábito en torno a las debilidades que señala el Dr. Stanley Hall en las siguientes palabras. El Dr. Stanley Hall sobre el kindergarten. La nueva divergencia intelectual más decadente de los froebelianos estadounidenses es el énfasis que ahora se pone en los juegos maternales como la cúspide de la sabiduría del jardín de infancia, que incluyen poemas muy toscos y música e imágenes de mala calidad que ilustran ciertos incidentes de la vida infantil que se cree que tienen un significado fundamental y esencial. Los he leído en alemán y en inglés, he rasgueado la música y he dado una breve serie de conferencias como simpatizante, tratando de infundirles todo el vino nuevo de significado que pude pensar. Pero he llegado a la conclusión de que, si no son completamente malsanos y dañinos para el niño, y producen en el maestro hábitos intelectuales anticientíficos y poco filosóficos, de todas maneras, deberían reemplazarse por las cosas mucho mejores que están disponibles ahora. Otro error cardinal del jardín de infancia es la intensidad de su devoción por los dones y las ocupaciones. Froebel mostró una gran sagacidad al idearlos, pero al salir de sus propias manos, se convirtieron en una expresión muy inadecuada de sus ideas educativas, incluso para su época. Él pensó que se trataba de una gramática perfecta del juego y un alfabeto de las industrias de trabajo, pero estaba completamente equivocado. El juego y la industria estaban entonces relativamente subdesarrollados, y aunque sus dispositivos eran beneficiosos para los niños campesinos del país, para los niños de la ciudad moderna tenían una vida muy pálida e irreal. Con estas importantes declaraciones, debo concluir este superficial examen de la importante pregunta sobre si el kindergarten es el mejor lugar de instrucción para el niño.